Durante más de 20 años, MK Ultra operó en las sombras, sin supervisión, sin límites, sin consecuencias, hasta 1973. Ese año, con el escándalo Watergate todavía humeando, el director de la CIA, Richard Helms, ordenó algo que haría historia: destruir todos los archivos de MK Ultra. Miles de documentos, décadas de experimentos, nombres de víctimas, resultados, todo quemado. Pero cometieron un error. Un pequeño lote de documentos, unos 20.000 archivos, había sido guardado en el lugar equivocado, en una bodega de registros financieros. Y esos sobrevivieron. En 1977, durante una investigación del Senado, esos documentos salieron a la luz. Y lo que revelaron cambió para siempre la forma en que el mundo veía a su propio gobierno. El director de la CIA tuvo que sentarse frente al Congreso y admitir lo que habían hecho. En televisión nacional, frente a millones de personas. Pero las víctimas nunca recibieron una disculpa real. Muchas ni siquiera sabían que habían sido parte del experimento. Los documentos que sobrevivieron representan apenas una fracción de lo que existió. Nadie sabe con certeza hasta dónde llegó el programa. Nadie sabe cuántas personas fueron afectadas, y nadie sabe si realmente terminó. Porque hay algo que los archivos no responden. ¿Lograron lo que buscaban? Algunos investigadores creen que sí, que las técnicas desarrolladas en MK Ultra nunca desaparecieron, que simplemente cambiaron de nombre. En 2014, un informe del Senado reveló que la CIA utilizó técnicas de privación sensorial y manipulación psicológica en prisiones secretas después del 11 de septiembre. Técnicas que sonaban muy similares a las de los años 50. ¿Fue MK Ultra el principio de algo que nunca terminó? ¿O fue solo la parte que nos dejaron ver? Esa pregunta no tiene respuesta oficial, y quizás eso lo dice todo. MK Ultra no es una teoría de conspiración. Está documentado, está admitido, está en los archivos del propio gobierno de Estados Unidos. Y aún así, muy poca gente lo conoce. Si este video te hizo pensar, ya estás dentro del umbral. Suscríbete a Proyecto Umbral 86. Cada semana, un archivo nuevo. Cada semana, algo que alguien preferiría que no supieras. Nos vemos en el siguiente. Lo primero que entra en escena es el LSD. En Kentucky, un grupo reducido de personas recibe dosis diarias durante semanas seguidas. Los médicos observan cambios en su comportamiento, en su percepción, en su capacidad de distinguir lo real de lo que no lo es. Pero eso no es suficiente para Gottlieb. El LSD es impredecible. Sus efectos no pueden controlarse con precisión. Hace falta algo más. Entra la hipnosis. Especialistas trabajan directamente con la agencia para explorar hasta dónde puede llegar una sugestión implantada. Si una persona puede recibir una orden bajo hipnosis y ejecutarla sin recordar que se la dieron. Algunas pruebas muestran resultados que nadie esperaba. Ciertos participantes se vuelven extraordinariamente manipulables. Pero lo que viene después supera todo lo anterior. El aislamiento sensorial. La lógica es cruel en su simplicidad. Si eliminas el sonido, la luz, el tiempo y cualquier contacto con el mundo exterior, la mente empieza a deshacerse. Y una mente deshecha es una mente moldeable. Construyen cámaras completamente insonorizadas, habitaciones sin referencias de tiempo, tanques de agua salada donde el cuerpo flota sin sentir absolutamente nada, horas dentro, días, en algunos casos, semanas. Las personas que salen de esas experiencias no son las mismas que entraron. Sufren alucinaciones, pierden la noción de su propia identidad. Confunden recuerdos reales con imágenes que su propia mente fabricó para sobrevivir. Y en ese punto exacto, en ese momento de fractura total, es cuando resulta más sencillo
implantar lo que quieres. ¿Quién acepta participar en algo así? Casi nadie. Por eso no preguntan. Personas sin hogar, prisioneros sin alternativa, adictos a los que se les ofrece una dosis a cambio de cooperar, pacientes psiquiátricos que no tienen capacidad real de entender lo que están firmando, personas sin voz, sin información, sin nadie que los busque si algo sale mal. Y mientras todo esto pasa en laboratorios cerrados, MK Ultra también opera en la calle. En 1955, la CIA alquila apartamentos en San Francisco y Nueva York. Los decora para que parezcan normales. Instala cámaras ocultas, micrófonos, espejos de una sola cara. Atrae a hombres que no sospechan nada. Los invita a pasar. Les sirven una copa. En esa copa hay LSD. Detrás del espejo, agentes de la CIA toman notas y graban cada reacción. Nadie de los que entraron por esa puerta sabe nunca lo que les hicieron. A finales de los años 50, MK Ultra necesita expandirse y encuentra exactamente lo que busca en Canadá. Un científico con un nombre impecable, con credenciales internacionales, con una reputación tan sólida que cuestionarle públicamente resulta prácticamente imposible. Donald Ewen Cameron, psiquiatra, director del Allen Memorial Institute, asociado a la Universidad McGill de Montreal. Una de las voces más respetadas de la psiquiatría mundial, y la persona perfecta para llevar a cabo experimentos que en territorio estadounidense serían difíciles de ocultar. La CIA comienza a financiarlo en secreto entre 1957 y 1964. Casi $69,000 en pagos, que Cameron cree que provienen de una fundación médica privada. Cameron desarrolla lo que él mismo describe como un avance revolucionario. Lo llama conducción psíquica. Su objetivo, borrar por completo la identidad de una persona para poder escribir una nueva desde cero. Para conseguirlo, mantiene a sus pacientes dormidos durante semanas enteras, mientras les hace escuchar mensajes repetidos miles de veces, frases diseñadas para reemplazar sus patrones de pensamiento, para sobreescribir quiénes son. Sus pacientes llegaron al instituto buscando ayuda para ansiedad, depresión, estrés, personas comunes que confiaron en un médico. Algunas de esas personas pasaron décadas intentando recordar quiénes eran antes de entrar. Muchas nunca lo lograron, y nadie lo detuvo. Porque Cameron era intocable, lo que hace sobrevivir a MK Ultra durante casi 2 décadas. No es solo el poder de la CIA, es el diseño. Cada parte del proyecto está aislada de las demás. Los investigadores que participan no saben que son parte de algo más grande. Creen que trabajan en estudios universitarios, en proyectos médicos, en investigaciones financiadas por fundaciones privadas aparentemente normales. Si alguien empieza a sospechar, no tiene forma de conectar lo que ve con el resto. Las piezas están separadas a propósito, y esa separación es el escudo más eficaz que existe. Pero a principios de los 60, algo cambia dentro de la propia agencia. Algunos empiezan a hacer cuentas. Los daños son evidentes, las víctimas son reales, y el arma mental definitiva que justificaba todo ese sufrimiento todavía no existe. En 1964 llega el primer recorte. Algunos subproyectos se cancelan, otros se congelan. En 1967, otro recorte. Y entre 1972 y 1973, el golpe final, MK Ultra, se da por terminado oficialmente, pero hay un problema. Todavía existen registros, notas, grabaciones, contratos, documentos que en manos equivocadas, cajas enteras de documentos desaparecen, fotografías, contratos, grabaciones de audio, videos, todo. Para el mundo exterior, MK Ultra deja de existir incluso en papel. Pero dentro de la CIA, el secreto sigue vivo, en las memorias de quienes participaron.
en los cuadernos que algunos no entregaron, en el peso de saber lo que hicieron. Algo tan grande no puede borrarse del todo. Y llega diciembre de 1974. El New York Times publica un reportaje que sacude al país. La CIA ha estado llevando a cabo operaciones ilegales dentro del territorio estadounidense. Experimentos con ciudadanos que no lo sabían. El artículo no menciona todavía el nombre MK Ultra, pero lanza dos palabras al aire que ya no pueden recogerse. Control mental. La presión pública se vuelve imposible de ignorar. En 1975, el Congreso abre dos investigaciones formales. El Comité Church en el Senado, la Comisión Rockefeller. Y entonces los exagentes empiezan a hablar. Por primera vez, en voz alta, frente a las cámaras, ante el Senado, un nombre aparece en el registro oficial. Proyecto MK Ultra. Hay un caso que sobresale por encima de todos los demás. Frank Olson, científico del ejército, colaborador directo de la CIA en programas de armas biológicas, un hombre acostumbrado al secreto. Pero en 1953 algo se rompe en él. Durante un viaje a Alemania, visita un centro de interrogatorios de la CIA, cerca de Stuttgart. Ve algo. Nunca revela exactamente qué, pero quienes le rodean al volver notan que ya no es el mismo. Nervioso, distante, como si cargara con algo que no puede soltar. Poco después, es invitado a una reunión con Sidney Gottlieb y otros miembros del proyecto. Esa noche se sirve alcohol. Sin que Olson lo sepa, una de sus bebidas contiene LSD. Su reacción es severa. Al volver apenas come ni duerme. No puede explicar lo que siente. Y dentro de la CIA eso empieza a verse como un riesgo. Se organiza un viaje a Nueva York. Un psiquiatra vinculado a la agencia lo recibirá al día siguiente. Esa noche, la ventana de su habitación se rompe y el cuerpo de Frank Olson cae a la calle. La versión oficial, caída o salto, pero la ventana estaba cerrada, cubierta por una cortina. Para saltar, habría necesitado correr desde el fondo de la habitación, impulsarse sobre el radiador, romper el cristal y agacharse en el aire para no golpear el marco. Su hijo Eric tenía 9 años cuando ocurrió, y durante décadas, esas dos palabras lo persiguieron, caída o salto, como si alguna de las dos fuera la verdad. En 1975, la Casa Blanca recibe a la familia Olson. El presidente Gerald Ford pide perdón públicamente. Reconoce el daño. Reconoce que el gobierno actuó de forma inaceptable. La familia recibe una indemnización, pero nadie va a juicio. Nadie es condenado. Los documentos destruidos hacen imposible rastrear órdenes directas, firmas, responsabilidades concretas. MK Ultra es tan fragmentado que conectar un delito específico a una persona específica resulta casi imposible. Las reformas llegan tarde. En 1976, Gerald Ford firma una orden que prohíbe por primera vez experimentar con seres humanos sin consentimiento informado y por escrito. En 1978, Jimmy Carter amplía esas restricciones. En 1981, Ronald Reagan las refuerza aún más. Principios que deberían haber existido desde el principio, que solo aparecen después de que el país ya vio lo peor. En Canadá, tras años de presión, el Estado acepta compensar a 127 víctimas, pero la mayoría de las demandas no llegan a ningún lado. Prescriben o no pueden probarse porque los documentos que lo confirmarían fueron quemados en 1973. MK Ultra no termina con una verdad completa. No termina con justicia. Termina en silencio. Sabemos que existió. Sabemos que fue real. Sabemos que destruyó vidas que nunca pidieron ser parte de nada. Pero nunca sabremos todo lo que ocurrió dentro. Y eso es exactamente lo más perturbador de todo. No lo que sabemos.
lo que no nos dejaron saber. Porque si algo así pudo operar durante más de 20 años sin que nadie desde fuera lo detectara, sin que ninguna institución lo detuviera, sin que ninguna víctima tuviera voz real para denunciarlo, ¿qué nos hace pensar que fue la única vez? ¿Qué nos hace pensar que fue el único programa? ¿Y qué nos hace pensar que todo terminó en 1973? Esas preguntas no tienen respuesta oficial, y quizás eso es ya una respuesta en sí misma. Si llegaste hasta aquí, ya sabes demasiado para ignorarlo. Esto es Proyecto Umbral 86. Cada semana, un archivo nuevo. Cada semana, algo que alguien preferiría que no supieras. Suscríbete. El próximo expediente ya está siendo preparado.